Vamos a continuar con nuestro estudio en Hechos, pero no abran sus Biblias en Hechos. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Vamos a hacer dos lecturas, ¿sí? Primero aquí en Mateo 19 y después en Hechos. Vamos a ir a Hechos 9, nos corresponde Hechos 9. Pero abran sus Biblias ahí en Mateo 19 y vamos a leer la sección de los versículos 16 en adelante. Ustedes sigan con su vista y yo voy a leer. Mateo 19, 16 en adelante, dice así: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Vamos ahora a Hechos capítulo 9. A partir del versículo 1 hasta el 19. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Vamos a hacer esta lectura todos juntos, desde el versículo 1, así como están en su lugar. Vamos a leer todos. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista.
Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por tu gracia abundante en nuestras vidas. Señor, muchas gracias te damos por el privilegio que nos das, en primer lugar, de poder llamarte Padre, de sabernos tus hijos por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz, quien nos compró con su sangre, lavando nuestros pecados con su sangre, pagando el precio más alto que nosotros debíamos para redimirnos y hacernos tus hijos, para reconciliarnos contigo. Gracias, Señor. También te damos gracias porque hoy nos has traído hasta acá. Nosotros seguramente, si fuera por nosotros mismos, estaríamos en cualquier otro lado, malgastando nuestra vida y nuestro tiempo. Pero gracias porque en tu gracia has puesto en nosotros el querer como el hacer también, por tu buena voluntad, y venir aquí a tu casa para estar juntos y adorarte como familia, como tus hijos, proclamar tus verdades, proclamar quién eres tú, proclamar tu evangelio, proclamar el nombre de tu Hijo. Gracias, Señor. Y en esta hora te suplicamos, Dios, que quieras hablarnos por tu palabra. Te rogamos que abras nuestros ojos, como oraba el apóstol Pablo para los hermanos de Éfeso. Señor, que abras nuestros ojos para que podamos ver las riquezas de tu gloria, para que podamos ver la gloria de tu Hijo Jesucristo en tu palabra. Como oraba el salmista, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Señor, te necesitamos. Danos el pan que nuestra alma necesita. Estamos urgidos de tu palabra, hambrientos, necesitados, Señor. Y aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Gracias por esta gran bendición. Y personalmente yo te suplico muy humildemente que me quieras usar y que hable tu palabra. Que no sea un estorbo para la exposición de tu palabra, pero que quieras usarme como un instrumento para que tú seas glorificado y que tu iglesia sea edificada, bendecida, animada. Y lo que tú quieras hacer en nuestras vidas. No solamente queremos escuchar la historia de Saulo, no solamente queremos ser informados de todo lo que Lucas escribió, pero rogamos, queremos ser transformados por tu palabra, por tu evangelio, conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo para tu gloria. Y en su nombre oramos. Amén. Amén. Pues muy bien, quizá alguien se pregunte, ¿por qué leímos Mateo? ¿Qué tiene que ver Mateo? Bueno, realmente no hay una conexión y no vayan a suponer mal que quizás Saulo es el joven rico, no para nada. Pero lo que sí quise mostrar es un contraste entre estos dos hombres muy parecidos, el joven rico y Saulo. Como vamos a ver, con una actitud similar de orgullo, con una actitud similar de autojusticia, de sentirse perfectos, de saberse a sí mismos como hacedores y guardadores de la ley, buscando el reconocimiento incluso de Dios, pero con una gran diferencia.
Cuando los discípulos vieron lo que pasó con el joven rico y vieron su gran justicia que ostentaba, y quizás se vieron a sí mismos y dijeron, no, pues ni siquiera le llegamos a los talones a ese joven. Con razón dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor Jesucristo dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Y es lo que quiero que veamos en este pasaje de Hechos que nos toca el día de hoy. El poder de Dios transformando la vida de un hombre que, humanamente hablando, según nuestros estándares ahora que tendríamos nosotros, él no tendría ninguna oportunidad de ser salvo. Jamás nos imaginaríamos a este hombre adentro de una iglesia. Diríamos, no, ese hombre está bien perdido. Ese hombre piensa que él solito se va a ganar el cielo con sus obras de justicia. Y en nuestro estándar, de acuerdo a nuestra propia sabiduría y nuestra propia perspectiva, este hombre no tendría esperanza. Pero fueron otros, muy distintos, los planes soberanos y gloriosos de Dios. Muy bien. Bueno, primero, recordemos que estamos estudiando el libro de los Hechos. No nada más hemos estudiado partes de Hechos de manera desconectada. Estamos estudiando el libro y no podemos perder de vista el contexto general del libro para entender mejor el propósito de lo que estamos viendo en nuestro pasaje el día de hoy. Así que traten de conectar todo lo que hemos estado estudiando de Hechos hacia atrás. No es fácil, pero traten de recordar lo más que puedan. Y gracias a Dios, como hace rato se anunció, por la tecnología y por el ministerio de nuestro hermano Esdras y los que le ayudan, tenemos ahí grabados los mensajes. Así que si alguien dice, pues la verdad no los he visto, o no había yo venido, es la primera vez que estoy aquí, o no me acuerdo, bueno, pues vaya usted ahí a YouTube, a la página de la Iglesia Bautista Gracia o IBG La Cumbre, ahí en YouTube, y ahí están todos los sermones de Hechos. Bueno, y para atrás, ¿no? Pero ahí están todos los sermones de Hechos. Ahí usted puede ir y ver desde el capítulo 1 hasta lo que se enseñó la semana pasada, ¿no? Y verdaderamente hemos sido grandemente bendecidos con la exposición de la palabra a través de nuestro pastor hermano Mateo, del hermano Dan, del hermano Brandon. Verdaderamente hemos sido grandemente bendecidos y edificados y alimentados. Pero nuestro estudio continúa. Solamente quisiera que recordáramos que quizá el versículo clave, el pasaje clave de todo el libro de Hechos, y creo que quizá ya todos se lo imaginan cuál es el versículo 8 del capítulo 1. Hechos 1:8. Si no se acuerdan, lo voy a leer. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos 1:8 tenemos las palabras del Señor Jesús antes de su ascensión y que el doctor Lucas usa como su tesis principal de todo el libro. Está presentando estas palabras del Señor Jesús como su tesis, como el tema del libro, de lo que va a tratar del libro. Y a partir de ahí, todo el libro de Hechos es el desarrollo de esa tesis. El cumplimiento de las palabras, de las promesas del Señor Jesús, que se fueron dando literalmente al pie de la letra y en ese orden, como ya hemos aprendido, ¿no? Y bueno, lo que hemos estudiado hasta los pasajes anteriores de las últimas semanas han sido: me seréis testigos en Jerusalén. Ya vimos en el capítulo 2, cuando predican el evangelio en todas las lenguas de las personas que estaban ahí presentes, celebrando la fiesta de Pentecostés, cuando vino sobre los discípulos el Espíritu Santo. Vimos que se predicó el evangelio, que fueron testigos en Jerusalén. Y más adelante, si ustedes leen ahí en el capítulo 8 de Hechos, o vamos al capítulo 8, vemos que comienzan, y bueno, Saulo tiene algo que ver. En el versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, está hablando de Esteban, el doctor Lucas,
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Sí? Vamos a saltarnos al versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el evangelio. Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita ha sido el cumplimiento de me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y hasta ahí vamos, ¿no? Pero ahora entramos a este capítulo 9, que es un parteaguas en la narrativa del libro, en la narrativa de los hechos que escribió el autor inspirado Lucas. Es un parteaguas. De aquí en adelante va a haber una transición y es la entrada o el comienzo de lo que sería la predicación del evangelio a todo el mundo, hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Por cierto, como ya sabemos, cuando el Señor Jesucristo dijo, me seréis testigos, literalmente ahí en el original, en el griego, algunos de ustedes ya están estudiando griego y van a decir, sí, esto ya lo sé. Dice literalmente, me seréis o me serán mártires. El Señor Jesucristo ya estaba anticipándoles que la mayoría de ellos sufrirían el martirio. La mayoría de sus discípulos, de sus seguidores, sufrirían a causa del evangelio. Y esto no es nuevo. Él se los estuvo diciendo todo el tiempo. Ya estudiamos, ¿se acuerdan? El evangelio de Mateo. Ya estudiamos el sermón del monte. Cuando el Señor Jesucristo claramente les dijo que por su causa serían perseguidos y por su causa padecerían vituperios y por su causa muchos darían su vida. Por causa del evangelio. Entonces, esto no es nuevo. Pero vemos ahora, ahí en Hechos capítulo 9, ¿no? Es tremendo. Es tremendo y les digo que es como un parteaguas porque a partir de aquí, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 28, prácticamente todo lo que ahora Lucas nos va a estar narrando en este libro, en su segundo tratado, es el evangelio siendo llevado hasta el último de la tierra a través de el apóstol Pablo. O sea, casi toda la historia que vamos a ver desde el 9 hasta Hechos, ¿cuántos capítulos tiene Hechos? 28, parece yo muy bajito, ¿no? Sí, 28, ¿no? Díganlo sin miedo, ¿no? Estamos estudiando Hechos y por lo menos debemos saber cuántos capítulos tiene Hechos, ¿no? Tiene 28 capítulos. Y de aquí en adelante prácticamente, salvo algunas partes como paréntesis, donde vemos el ministerio de otros apóstoles, vemos principalmente el ministerio de todos los de la iglesia de Jerusalén en Hechos 15, en el gran primer concilio de la iglesia, concilio de Jerusalén, pero realmente todo desde aquí hasta el final es la historia de cómo fue llevado el evangelio a través del ministerio del apóstol Pablo, ¿sí? Y esto es bien importante. Otra cosa que es muy importante y que quisiera que ya fueran notando desde ahorita es que para Pablo, obviamente también para Lucas, su conversión y el testimonio de su conversión fue muy importante. Tanto es así que en Lucas no nada más lo tenemos una vez, lo tenemos 3 veces. Aquí en Hechos 9, ¿sí? Dije Lucas, ¿verdad? No. En Hechos, perdón. En Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26. En estos 3 capítulos tenemos la misma narración de lo que acabamos de leer de la conversión de Saulo. Entonces, esto quiere decir que para Saulo su testimonio de conversión era muy importante. Y si lo fue para él, obviamente también lo fue para Lucas, que fue el que registró todo esto. No lo dejó pasar. Y sabiendo que era muy importante para Pablo su testimonio de conversión, estas veces fueron igualmente plasmadas en el libro de los Hechos.
Entonces, 3 veces encontramos este testimonio de conversión. Y luego, en algunas de sus cartas, el apóstol Pablo, como en Gálatas, como en Corintios, como en Filipenses, va a hablar de forma quizá un tanto sucinta, pero también de su conversión, de cómo Dios lo transformó. Pero para nosotros también debe ser igualmente importante. ¿Por qué debe ser importante que sepamos y conozcamos acerca de la conversión de Saulo? Porque con esto se está validando su llamamiento y su apostolado. ¿Se imaginan que no tuviéramos el relato de la conversión de Saulo? Y de repente viéramos que aparece un hombre que se llama a sí mismo apóstol y que anda predicando el evangelio por aquí y por allá. Nos parecería muy extraño, ¿no? De hecho, nos debe ser muy importante porque, como sabemos, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, de los cuales prácticamente la mitad las escribió el apóstol Pablo. 13 cartas paulinas tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, este testimonio que encontramos aquí no solamente es una narrativa más de lo que pasó, y claro que no lo es, porque es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu de Dios, pero como sabemos, ninguna parte de la Escritura está de más o es ociosa. Está ahí con un propósito específico. Y por eso para nosotros debe ser muy importante que conozcamos el relato de la conversión de Saulo. Para empezar, como ya hemos visto, para Dios no hay imposibles. Y Dios puede transformar la vida de quien sea. Cada uno de nosotros es un testigo de ello, ¿no? Nuestra propia conversión. Nosotros sabemos quiénes éramos. Nosotros sabemos de dónde nos sacó el Señor. Nosotros sabemos la dureza de nuestro corazón. Nosotros conocemos nuestra condición antes de Cristo, ¿no es cierto? Y ver cómo Dios nos ha transformado es algo maravilloso. Y sabemos que para Dios no hay imposible. Y lo mismo fue con este hombre llamado Saulo. Bueno, vamos a ver un poquito de Saulo. Como muchos de ustedes saben, Saulo es el griego equivalente de Saúl, ¿no? Y creo que todos sabemos quién fue Saúl, el primer rey de Israel. Y es que Saulo, al igual que Saúl, era de la tribu de Benjamín. Y seguramente este nombre en la tribu de Benjamín era muy importante. Y como no, fue el primer rey de Israel. Y haya sido como haya sido, fue el primer rey de Israel, ¿no? Y esto, pues, es una realidad que no se puede negar. Saúl fue el primer rey de Israel. Y por lo tanto, era un personaje y un nombre relevante para la tribu de Benjamín. Si tú fueras de la tribu de Benjamín, quizá le pondrías a tu hijo Saulo, ¿no? O en este caso, el equivalente en griego es Saúl. Ahora ponemos nombres muy raros, ¿no? Distintos a nuestros hijos, pero bueno. Saulo. Saulo significa, y esto nos lleva igualmente a pensar en el rey Saúl, nos significa pedido o pedido de Dios, ¿no? Hay diferentes posturas que significa así porque el pueblo de Israel pidió a un rey, ¿no? A Dios. Entonces muchos estudiosos dicen que de ahí viene el nombre, ¿no? Porque el rey Saúl fue pedido a Dios para ser rey sobre Israel, ¿no? Y otros dicen que Saulo significa pedido de Dios, como apartado por parte de Dios. Hay diferentes posturas, pero la que sea, pues sabemos que significa pedido, ¿no? O solicitado. Entonces, ese es Saulo, un hombre, como sabemos, con una autojusticia y un concepto muy alto de sí mismo, bien grande. Vamos rápido a verlo. Por favor, abran sus Biblias en Filipenses capítulo 3. Perdónenme que vaya yo algo rápido, de hecho siento que voy rápido, pero estoy tratando de cubrir sin excederme en el tiempo, entonces de cubrir el pasaje sin excederme en el tiempo. Vamos a ver al gran Saulo
3, 5 al 6 dice, bueno, desde el 4 dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, yo más. Escuchemos quién era Saulo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, y por eso me recordó mucho al joven rico, dice, irreprensible. Este era Saulo antes de que Cristo viniera y transformara totalmente su vida. Un hombre con un concepto de sí mismo altísimo, ¿no? De hecho, estuve investigando un poquito más y leyendo en la tradición, y dicen que para todo esto que este Saulo, ¿no? El apóstol Pablo, pero Saulo, para todo lo que él logró, seguramente su familia tuvo que haber sido muy adinerada, de una zona allá en Tarso, de una zona romana, que de hecho eran ciudadanos romanos, como si ustedes siguen leyendo Hechos o cuando lleguemos allá se van a dar cuenta que él lo es de nacimiento, él no tuvo que comprar su ciudadanía. Entonces era una persona de un nivel económico alto. Tanto es así que pudo estudiar bajo el quizá más afamado maestro de la ley de su tiempo, Gamaliel, ¿no? Que pertenecía a una escuela de pensamiento teológico judío muy reconocido. Entonces, Saulo era un hombre de influencias y lo sabemos por lo que acabamos de leer. Bueno, vamos a ver el texto. A ver, tengan sus Biblias abiertas ahí en Hechos. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte. ¿Por qué dice aún? Bueno, vamos otra vez a Hechos 8, aunque ya lo leímos, pero nos saltamos tantito. Hechos 8, dice el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. Ya dijimos que de Esteban, el primer mártir de la iglesia, el primer testigo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, lo que vemos aquí no es algo que de repente sucedió, es algo que él ya estaba haciendo antes y que contaba, como hemos dicho, con los permisos, con los avales, con la anuencia de los líderes religiosos de Israel. Pero no solamente se conformó con estar buscando cristianos ahí en Jerusalén, quiso buscarlos por todos lados. Y ahora va a emprender camino a Damasco. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 9, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. La mayoría de los eruditos coinciden en que este sumo sacerdote es el mismo sumo sacerdote que juzgó de una forma completamente ilegal contra la ley y con falsos testigos al Señor Jesucristo. Y estamos hablando de Caifás, ¿sí? Entonces muchos coinciden en que era el mismo sumo sacerdote, Caifás. De hecho, esto sucede y a mí me sorprendió. Esto sucede, la mayoría de los estudiosos coinciden, en que fue alrededor de 1.5 años o 2 años apenas la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que esto sucedió prácticamente de forma inmediata. Y sorprende mucho, porque si quería ir a Damasco, que estaba aproximadamente a 200 kilómetros al norte de Jerusalén, quiere decir que él sabía que en Damasco ya había creyentes, ¿no?
Si no, ¿para qué va a ir a Damasco? Y sabemos que sí es así, porque como ya leímos más abajo, había este hombre llamado Ananías. Así es. Ahorita vamos a hablar de Ananías. Pero quiere decir que ya había evangelio, ya había creyentes aún en Damasco. Y este era un viaje no sencillo, Era un viaje de 6 días aproximadamente. 6 días. Imagínense, ¿no? Es un viaje, son 200 kilómetros, pero como era prácticamente un viaje a pie, era un viaje de 6 días. No era un viaje de placer, no era un viaje de negocios, era un viaje de un celo por, entre comillas, su Dios y por su reputación de su religión. Imagínense el odio que podría haber en alguien para echarse un viaje así. Un viaje no sencillo, un viaje no fácil. Es decir, voy a ir hasta allá y voy a buscar a estos cristianos, que por cierto aún no se les llamaba cristianos, como vemos aquí en nuestro pasaje, pero voy a buscar a estos seguidores de Jesús y también igualmente los voy a sacar a rastras de sus casas y a meterlos en la cárcel. Y si es posible, como dice en los otros relatos de su conversión, si es posible, matarlos. ¿Se imaginan el odio? Por eso dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y vemos que obviamente Caifás, el sumo sacerdote, le dio las cartas necesarias. Ahora, hay toda una situación que a lo mejor quizá alguien se pregunte aquí y por eso la voy a mencionar. Que Damasco no estaba fuera de los límites, ¿no? Y de lo que sería la injerencia de un sumo sacerdote como Caifás. Bueno, algunos creen que sí, pero otros dicen que seguramente allí había algunas personas con las cuales Caifás tenía sus negocios, ¿no? Y por eso, aunque quizá esto ya estaba fuera de sus, ¿cómo se dice? De su jurisdicción, gracias, esto estaba fuera de su jurisdicción, pues tenía algo de valor, ¿no? Estas cartas. Quizá no tanto un valor ante la ley, pero ante la ley romana, pero sí con los que estaban en control de la ciudad de Damasco. Entonces, llevaba las cartas e iba ya por el camino a Damasco, ¿no? Pero bueno, versículo 2, importante, dice, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y si se dan cuenta, camino está con mayúsculas, ¿sí lo notan? Quiere decir que no está hablando de un camino donde transitar, sino que sabemos por el libro de los Hechos que a los seguidores del Señor Jesús, antes de llamarlos cristianos o los seguidores del Nazareno, porque sí también en Hechos dice, los seguidores del Nazareno o los de la secta de los nazarenos, así también lo dice, pero solamente lo dice un par de veces en Hechos, se les conocía antes de llamárseles cristianos como los del camino, ¿no? Así es. Y 5 veces encontramos esta descripción o este entendido de los cristianos. Vamos a verlos. Hechos 19:9. Ya vimos Hechos 9:2. Ahora vamos a Hechos 19:9. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, ¿no? Entonces ahí vemos la segunda vez, donde son conocidos como los del camino. Ahora, versículo 23, ahí mismo en Hechos 19, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Otra vez, se está refiriendo a los seguidores o discípulos del Señor Jesús. Ahora vamos a Hechos 22, versículo 4. Hechos 22:4. Está aquí a punto de relatar otra vez su conversión, el apóstol Pablo. Esto será a partir del 6, pero aquí en el versículo 4 dice, ¿perseguía yo
este camino, ¿y cómo dice? Hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, ¿no? Esta es la número 4, 3, ¿no? No, ya 4, ¿no? 22:4. Ahora vamos a ver Hechos 24:14. Ahora el apóstol Pablo está presentando su defensa ante Félix y dice: pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, se refiere el apóstol Pablo a los judíos, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, ¿no? Pero esto te confieso, que según el camino, todas las cosas que en la ley están y en los profetas son el cumplimiento en Jesús. Es lo que le está diciendo, ¿no? Y por último, ahí mismo 24, versículo 22. Dice: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Quiere decir que esta forma de llamarles a los cristianos era muy, muy común, muy conocida, los del camino, porque los judíos conocían muy bien cuáles eran sus diferencias en sus distintos entendimientos de la ley, ¿no? Cada uno tenía su distinta postura teológica. Algunos eran radicales y otros no. Por ejemplo, los fariseos son un ala de una postura teológica dentro del judaísmo del tiempo del Señor Jesús. Después tenemos a los saduceos, ¿no? Estaban los herodianos, estaban los esenios, estaban los celotes. Y se entendía que había otra secta más dentro del judaísmo, con otra diferencia teológica, y eran conocidos como los del camino, porque un hombre nazareno llamado Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y como ellos eran seguidores de este Jesús que fue a preparar un lugar, abriendo un camino, como dice el escritor a los hebreos, el camino nuevo y vivo, eran conocidos como los del camino, ¿no? Entonces, nuestros hermanos del primer siglo eran los hermanos del camino, y quizá nosotros también podemos llamarnos los del camino, ¿no? Quizá no habías pensado en eso y decir: bueno, también somos los del camino, porque sabemos que hay un solo camino y es Jesús. Confesamos y declaramos en esta iglesia que hay un solo camino, un solo medio, un solo mediador. No hay otro, no hay otra persona, no hay otro medio, pero solamente Jesús, el Hijo de Dios. Esto debe quedar bien, bien claro. Y creemos y sostenemos que Jesús es Dios en la carne, la segunda persona de la Trinidad, que vino, se encarnó, vivió una vida perfecta, cumplió toda la ley, fue a la cruz, murió, ciertamente murió, estuvo en el sepulcro por 3 días, pero el primer día de la semana, domingo, resucitó y después ascendió y está sentado a la diestra de Dios. Eso confesamos y eso creemos en este Jesús, porque muchas personas tienen su propia idea de Jesús, pero solamente hay un Jesús verdadero, el Jesús de la Biblia, ¿no? Hace siglo y medio empezó un movimiento en los seminarios teológicos y hablaban del Jesús histórico. Cuidado, cuando escuchen algo así, corran, porque lo que han hecho es negar la persona de Cristo y su obra. Y dicen: sí, es verdad, hubo un Jesús, ¿no? Pero el Jesús de la Biblia, dicen ellos, es un Jesús que se le ha divinizado, ¿no? Que se le ha idealizado, y etcétera. Y siguen con toda clase de herejías. Esas sí son herejías. No, el Jesús de la Biblia. Ese es el Jesús que creían
estos discípulos y por eso eran claramente identificados como los del camino. Esperemos que nosotros seamos también claramente identificados por donde nos desenvolvamos como seguidores de Jesús, de ese camino. Bueno, seguimos. ¿Qué sucedió? Más yendo por el camino, ahora sí el camino con minúscula, ¿no? De hecho, en el original también es muy clara la diferencia. Son dos palabras distintas en el original. En el español son las mismas, camino y camino, y lo único que nos hace distinguirlas es que una está con mayúscula y una con minúscula, pero en el original son dos palabras distintas. ¿Qué sucedió? Aconteció que ya en la entrada de la ciudad de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. En los otros relatos de Hechos 22 y Hechos 26, el apóstol Pablo nos da más claridad incluso de la hora en que sucedió. Dice que era la hora más fuerte donde pega el sol, que es el mediodía. Dice, era el mediodía. Y literalmente dice así Pablo en sus otros relatos, el resplandor fue tan fuerte que era más fuerte que el sol. Imagínense, estos lugares son desérticos donde el sol pega con todo, hermanos, Por la gracia de Dios, los que tuvimos el privilegio de ir allá, fuimos en otoño, ya casi entrando el invierno, y de repente cuando hacía calor, estaba terrible, Ahora imagínense cuando es más o menos estas fechas, ¿no? No, hombre. Un calor, por eso dicen los que van a estos viajes que no recomiendan ir en fechas de primavera o verano porque el calor es insoportable, ¿no? Entonces, imagínense, el sol a todo lo que da, pero dice Lucas aquí en Hechos 9 que este resplandor de luz del cielo le rodeó. Y sabemos aquí en la Escritura que repetidas veces se nos enseña acerca de Jesús, que es la imagen de Dios, que es Dios en la carne, pero también para describirlo se nos enseña que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y como sabemos todos, cuando se habla de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, para hablar de la gloria de Dios y de la presencia de la gloria de Dios, especialmente en el tabernáculo y en el templo, lo que sucedía es que la gloria de Dios se manifestaba de tal forma que los que estaban ministrando, ya sea adentro del tabernáculo o del templo, especialmente cuando se inauguraron estos dos lugares, la gloria de Dios descendió de tal forma como una nube, que ¿qué les pasó a los que estaban ahí? No podían ver. No podían ver a causa del espesor de la nube, porque tal era la manifestación de la gloria de Dios. Pero como sabemos nosotros, en Juan 1:14, claramente vemos que Jesús, el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra en el original quiere decir que levantó su tienda entre nosotros, ¿no? Algunos usan la palabra tabernáculo, ¿no? Y dicen, y tabernaculó entre nosotros, levantó su tienda entre nosotros. Porque para eso era el tabernáculo del templo, para que el pueblo supiera que su Dios estaba en medio de ellos. Y dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y esto es algo que una y otra vez el apóstol Pablo también va a confesar. De hecho, ahí en Corintios, en 2 Corintios capítulo 4, él va a decir que la gloria de Dios se puede ver en el rostro de Jesucristo. Pues esto es lo que le está pasando aquí a Saulo. Lo toma desprevenido. Él iba con un propósito en mente. ¿Y qué sucede? Le rodea este resplandor y cae en tierra. Pero no nada más eso. Oye una voz, ¿no? Oye una voz cuando cae en tierra. Por cierto, la Escritura solamente dice que cae en tierra. En todas las narraciones
de su conversión, no se nos dice que viniera quizá en algún animal de carga, ¿no? En un caballo o en un burro. No lo dice, ¿no? Entonces, quizá iba caminando, pero fue tan fuerte el resplandor que él cayó a tierra. Y oye una voz. Oye una voz. Mi oración hoy es que podamos escuchar la voz de Dios y que puedas escuchar la voz de Dios hablándote por su palabra. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal llamaba a alguien por su nombre 2 veces? Marta, Marta, afanada y turbada. Pedro, Pedro. Cierto te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Lo que vemos aquí es el corazón de un Señor amante y misericordioso, bien pudiendo destruir a este hombre, hacerlo polvo, por cómo ha perseguido a su iglesia, lastimado a sus hijos, blasfemado su nombre. Pero viene este Señor amoroso y misericordioso y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, no es que el Señor Jesucristo necesite una respuesta de por qué lo persigue. Él creó a Saulo, Él conoce a Saulo, Él sabe todo de Saulo y sabe las razones por las cuales Él lo persigue. Pero Saulo no sabe qué persigue ni a quién persigue. Y entonces Saulo responde, todavía no entiende qué está pasando, pero él dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La palabra Señor que encontramos aquí, como en todos los versículos a continuación, pero especialmente los siguientes, muestran la completa y total autoridad del Señor Jesús. El griego Kyrios o Kurios, que habla de aquel que es el Señor por sobre todas las cosas y que tiene toda la autoridad. Esta palabra en la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento se tomó para traducir la palabra Adonai, que es cuando estaba el nombre de Dios que los judíos no querían pronunciar y en vez de eso decían Adonai, el Señor. Él es el Señor. Es esta misma palabra que encontramos aquí, Señor. Saulo todavía no sabe qué está pasando, pero entiende que algo más grande de lo que él siquiera ha podido estudiar en toda su vida con su conocimiento y su preparación le está sucediendo y le está hablando. Y dice: soy yo Jesús. Y esta siguiente expresión era un proverbio del tiempo del Señor Jesús y del primer siglo. Era un proverbio muy conocido cuando decían estas palabras que a nosotros nos suenan un tanto extrañas, ¿no? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo que prácticamente significa es: te estás lastimando a ti mismo. Porque cuando alguien que estaba trabajando su tierra tenía alguno de estos animales que aran la tierra, los bueyes, y no quería trabajar, lo que hacía es que con una como lanceta, ¿no? Le llamaban aguijada de buey, una lanceta, picaban atrás a estos animales
que quizá estaban cansados o quizá no querían trabajar por cualquier circunstancia, los picaban y entonces el animal muy gustosamente y por su propia voluntad empezaba a arar la tierra. Pero cuando no querían, ya de plano no querían, empezaban a lanzar patadas hacia atrás. Y entonces se picaban y se lastimaban y se sangraban la parte más sensible, ¿no?, de sus patas. Y por eso dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te estás lastimando con lo que estás haciendo. Y ya aquí vemos a Saulo temblando y temeroso. Vemos otra vez la palabra Señor. Él totalmente, ante la revelación de Dios, se está sometiendo al señorío de Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es que solamente hay de dos. Cuando Dios se nos revela a través de su palabra, cuando Dios se da a conocer a nosotros, siempre demanda una respuesta. Y solamente hay de dos. O decimos, Señor, soy tuyo, ¿qué quieres que yo haga? O decimos, no creo, no lo creo, no sé. Hay varios casos en la Escritura de hombres a los cuales Dios se les reveló y se postraron y obedecieron, y otros que dieron la espalda y se fueron. Uno de esos lo acabamos de leer, el joven rico. Pero Saulo está postrado. Y ante la revelación del señorío de Cristo, él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le da instrucciones. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. 7. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. En los otros relatos nos dice que pudieron escuchar algo, pero no entendían, que no veían más que un resplandor, pero no entendieron lo que pasó, no entendieron la voz. Pero lo que sí vieron es que este hombre que venía con un gran orgullo, con un gran odio, con mucha autoridad, con sus cartas, ahora es un hombre que está postrado en el piso, humillado, temblando y temeroso. ¿Qué hicieron? Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Este hombre ahora humillado necesita ayuda. No puede ver por dónde va. Y esto nos muestra la condición que había en su corazón antes. Porque aunque veía físicamente, espiritualmente estaba muerto y no podía ver por dónde iba. No veía que se estaba lastimando a sí mismo. Y quizás esa sea la condición de ti hoy. Quizás tú no tienes ningún problema en tus ojos. Yo ya empiezo a tener, como pueden ver, ¿no? Ya tengo que usar mis lentes. Pero quizás tú ves perfectamente. Pero quizás espiritualmente aún estás ciego. Y no puedes ver. No puedes ver a Dios obrar. No puedes ver lo que Dios está haciendo. Pues aquí estamos nosotros y queremos ser como estos hombres que ayudaron a Pablo, ¿no? Y que lo metieron a la ciudad. Así queremos ser. Si tú no has escuchado de esto, o si estás aquí hoy y estás con dudas, y estás aquí hoy y dices, pues yo quiero saber más, aquí estamos y queremos tomarte de la mano y ayudarte y llevarte a Cristo. Queremos ser como Ananías. Bueno, ¿qué vemos aquí? Vemos ahora a Saulo humillado,
esperando que algo suceda, porque vemos que pasa 3 días en ayuno y en oración, ¿no? Eso nos dice más adelante aquí el relato que leímos. En ayuno y en oración. Cuando el Señor nos habla en su palabra, no nada más digamos, sí Señor, aquí estoy, ¿no? Como Isaías, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Sino que busquemos su voluntad. Entremos a solas con Dios, tengamos comunión con Dios, busquemos a Dios, apartemos un tiempo. Porque qué hermoso es cuando venimos el domingo y estamos aquí juntos como familia y Dios nos habla y todos salimos diciendo, wow, qué bendición, Dios nos habló, fue de mucha bendición, ¿no es cierto? Y decimos, ese mensaje llegó a mi corazón, Dios habló a mi corazón, Dios tocó mi corazón. Y ya, nos salimos, nos arrancamos, nos subimos al camión o lo que sea y llegamos a casa y ya, se nos olvida. Y nos enrolamos otra vez con nuestras actividades. No, si Dios te está hablando, busca al Señor. Ten comunión con el Señor. El Señor da instrucciones, tanto a Saulo como a un hombre llamado Ananías. Por cierto, este no es Ananías, el que ya se murió, no se resucitó, no. Este es otro Ananías. Se entiende que era un nombre muy común, porque cuando sigamos leyendo y estudiando Hechos, nos vamos a encontrar más adelante que Caifás ya no es el sumo sacerdote. Ahora hay otro sumo sacerdote. ¿Y cómo creen que se va a llamar? Ananías, pero no es este Ananías tampoco. Este es otro Ananías. Como ya dijimos, el evangelio ya había llegado hasta Damasco. Ananías es un judío piadoso, también conocedor de la ley, pero no nada más eso, es otro de los del camino. Es decir, ha creído en el evangelio de Cristo. ¿No es maravilloso eso? Ananías era uno de los que Saulo iba a perseguir. Había entonces en Damasco, versículo 10, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, ¿ya vieron? Él respondió, heme aquí, Señor. Quiere decir que él ya lo conocía. Él no dijo, ¿quién eres? Como Saulo, ¿no? ¿Quién eres, Señor? No, él dice, heme aquí, Señor. Él sabe quién es su Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Así como el Señor Jesús le dio instrucciones a Saulo, ahora le está dando instrucciones a Ananías. Pues Saulo obedeció, fue, ¿no? Aunque le ayudaron, fue a donde le dijo el Señor Jesús. Ahora Ananías, cuando escucha esta instrucción de Dios, dice, ¿estás seguro, Señor? ¿Sí sabes quién es Saulo? ¿O te tengo que recordar, Señor? Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Si quieres voy y le echo unas buenas maldiciones, ¿no? Eso sí, unos salmos imprecatorios para que vea cuánto han sufrido tus hijos. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, como hemos mencionado, para prender a todos los que invocan tu nombre. Por cierto, déjenme decirles que esta es la primera parte como tal en el Nuevo Testamento donde se les llama también a los cristianos santos. A partir de aquí, ¿no? Es la primera vez donde vemos que se les dice los del camino, pero también es la primera vez donde vemos que se les dice santos, ¿no? Santos. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos? Sabemos que la palabra
Santo significa apartado de, para, ¿no? Entonces, Ananías tenía muy buena doctrina, conocía muy bien las doctrinas, los santos de Jerusalén. Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Claramente vemos aquí la doctrina de la elección. El mismo testimonio de Saulo es un testimonio claro y un ejemplo claro de la doctrina de la elección, del llamamiento que Dios hace, de la gracia irresistible. Porque muchos pensamos o creemos que nosotros escogemos a Dios, ¿no es cierto? Que nosotros, ya le entendí cómo funciona, ¿no? Yo voy a decidir, ¿no? Imagínense, es como si dijéramos que Saulo iba camino a Damasco, todo enojado, respirando amenazas contra los discípulos de Cristo, y de repente el camino, ya casi entrando a Damasco, dice, no, ya le entendí, ya me cayó el 20, mejor ya no voy a perseguirlos, mejor voy a convertirme como ellos. Y en lugar de ser seguidor de ellos, mejor incluso les voy a enseñar, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Nos reímos, porque es imposible que un hombre con esta condición por sí solo tome esta decisión. Lo que sucedió y lo que Dios, el Señor Jesús, le dice a Ananías es que él fue escogido por Dios como un instrumento útil. Y después el apóstol Pablo, él mismo va a exponer y a desarrollar esa doctrina que es bíblica. No es una doctrina paulina nada más, es una doctrina de la Escritura. La elección, y sabemos, ¿no? Ahí en Efesios capítulo 1 habla de la elección. Allá en Romanos capítulos 8, 9, 10, 11 habla de la elección. Toda la Escritura, ¿no? Si pensamos en los patriarcas, Abraham, dice Josué al final en el capítulo 24, no, nuestro padre Abraham era un idólatra, estaba allá en Ur de los Caldeos con todos los demás antepasados nuestros, era un idólatra. Pero ¿qué pasó? Dios lo llamó. Y así con cada uno de los patriarcas. Moisés, él ya se hacía bien tranquilo allá en Madián, ¿no? Ya con su vida hecha. Pero Dios lo llamó. Y es lo que el Señor le está diciendo aquí a Ananías, instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Y aquí vemos el desarrollo de Hechos 1:8, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel y de los hijos de Israel. Vamos a ver rápidamente, y ya estamos terminando. Rápidamente vamos a ver Hechos 24. Nada más abran ahí sus Biblias en Hechos 24. Ahí tenemos testimonio de que el apóstol Pablo está presentando su defensa ante potentados, ¿no? Ante gobernadores, ante hombres de autoridad. En este caso tenemos la defensa con Félix. Luego, esto es en los versículos 1 al 23. Luego, ahí mismo en el capítulo 24 al capítulo 25, tenemos al gobernador Porcio Festo, ¿no? Y Pablo está dándole testimonio y está compartiéndole el evangelio. Luego en Hechos 25 a Hechos 26 hasta el 32, tenemos que el apóstol Pablo está igualmente compartiéndole el evangelio a el rey Herodes Agripa II.
Y entendemos, por cómo termina Hechos y por las cartas después que tenemos, que muy probablemente el apóstol Pablo pudo testificar al mismo emperador, y sabemos que muchos de la casa del emperador creyeron. Así quiso el Señor y escogió a este hombre, el que menos probabilidades tenía. ¿Se imaginan? Esto es bien extraño. ¿Por qué no escogió a otro de sus apóstoles que ya tenía? Pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Y es que a veces nosotros decimos, ¿por qué el Señor usa a esa persona? Que me use a mí en esa forma, ¿no? Yo quiero ser como ese. No, nosotros tenemos que obedecer y cumplir el llamado que Dios nos ha hecho, sea cual sea, y ser obedientes y fieles. ¿Por qué Dios no llamó a Ananías? Por lo único que sabemos de Ananías es que su ministerio fue ir y orar por Pablo. Pero aunque no quería y tenía miedo, fue y obedeció. Entonces quizás tú digas, no, es que lo que yo hago, pues, nadie lo ve. Quizá es muy, aparentemente para ti, irrelevante. Lo único que yo hago, y bueno, no están aquí los hermanos, pero a lo mejor sí te toca y hoy estás en el rol aquí, ¿no? Lo único que hago es dar clase a los niños. La mayoría de los grandes misioneros, si ustedes leen sus biografías, siempre van a decir algo. Cuando fui niño y me enseñaron el evangelio, me impactó de tal forma que yo dije, quiero ir y predicar de Cristo cuando sea grande. Quizás tú dices, lo único que hago es pararme ahí y saludar a los hermanos. Y sabes que la mayoría de los que, ya sea que se queden o se vayan, es porque fueron bien recibidos o mal recibidos. No hay servicio para Dios que no sea importante. De hecho, el escritor a los Hebreos, ahí en el capítulo 6, va a decir, Dios no es injusto para olvidar tus obras. Lo que tú has hecho al servir a los suyos. ¿Por qué Dios quiso escoger a este hombre? No sabemos, pero así le plació. Ahora, más adelante será conocido como Pablo, ¿no? Más adelante va a ser conocido como Pablo. Si ustedes ven ahí en Hechos y siguen la lectura, de repente ya no va a decir Saulo, ¿no? Si ven ahí en el capítulo 13, versículo 2 dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que le he llamado, ¿no? Y luego en el versículo 9, bueno, 7 también, dice, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Luego, más abajo, leemos que también podemos ver ahí en el versículo 8, le resistía Elimas el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. 9, entonces Saulo, y es la primera vez que se hace aquí este cambio, a partir de aquí, del versículo 9, capítulo 13, será conocido como Pablo. Y ya de aquí, ya no vamos a ver que diga Saulo, más que cuando él, en capítulos 22 y 26, vuelve a narrar su conversión. Cuando dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero de ahí en adelante, Lucas lo llamará Pablo. No sabemos, muchos insisten en que él todo el tiempo se siguió llamando Saulo y Pablo a la vez, ¿no? Que era algo más bien hebreo y griego. Yo no sé, hermanos, pero yo la verdad
no sostengo esa postura. Porque a partir de aquí, del 13, ¿qué dijimos? 13:11. 13:9. Gracias, del 13:9. Ya es conocido como Pablo. Pablo. Y Pablo significa pequeño. ¿Sí? Pablo significa pequeño. ¿Sí ven la diferencia entre Saulo, el pedido de Dios, ¿no? Con ahora algo que puede también significar insignificante, ¿no? Algo menos. Y Pablo lo va a reconocer una y otra vez. Él va a decir, yo de los apóstoles soy el último. Por cierto, dice el último, ¿eh? No hay más apóstoles. Él mismo dice, yo soy el último. Dice, soy un abortivo. Eso sí, cuando habla de los pecadores, dice, ahí sí soy el más grande. De los pecadores el más grande. Pero de los apóstoles y de los siervos de Dios, soy nada. El más pequeño. El último. Apenas si fui, ¿no? Por eso dice el abortivo. Cuando Dios nos transforma, nos transforma. ¿Por qué muchas veces alguien puede decir, alguien de nosotros, no, pues qué bueno que aquí estamos en la iglesia y sirviendo y de repente te dice, sí, hermano, me da mucho gusto y luego te dicen, yo por las buenas soy lo que quieras, hermano, pero cuidado, si me haces una, ahí sí, no me quieres conocer, ¿no? Porque a mí el que me la hace, me la paga. No, cuando el Señor te transforma, te transforma. Si de verdad eres su hijo, Él nos cambia completamente. Si no, quizá no le has conocido. Porque Él nos quita esa vieja naturaleza y nos da una nueva naturaleza. El viejo hombre muere. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero también vemos aquí en el versículo 16 que la vida cristiana, como lo dijo claramente el Señor Jesús a sus discípulos y después en Hechos 1:8, es una vida donde habrá sufrimiento. Hay un falso evangelio que te dice, ven a Jesús y todo se va a arreglar, ¿no? Ven a Jesús y ya no va a haber sufrimiento. Ven a Jesús y vas a ser sano. Ven a Jesús y tus finanzas van a mejorar. Ven a Jesús y etcétera, etcétera, etcétera. Dice el Señor Jesús a Ananías, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos a buscar 2 Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios. Es el apóstol Pablo hablando de sus sufrimientos. Es decir, todo lo que el Señor Jesús dijo se cumplió. Así como dijo que serían testigos, mártires en todos estos lados, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, y ya vimos cómo se fue dando. También sus sufrimientos. Dice versículo 16, otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para mi vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo.
yo más. Y aquí empieza. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Qué tal? Sufrimientos. Le es necesario padecer por mi nombre. 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. ¿Vieron cómo le llamó? Hermano Saulo. ¿Qué está haciendo Ananías? Está reconociendo la obra soberana y la mano de todo poder de Dios. De lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Y a este perseguidor, a este que ha hecho mal contra la iglesia, Ananías le dice: hermano. Así que no desmayemos. Si estamos orando por alguien y decimos: no, ese tiene el corazón bien duro, ¿no? No, ese es bien tremendo. No, ese... Dios es todopoderoso. Y lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y Él puede transformar el corazón de piedra. Lo ha hecho con nosotros. Y Ananías le dice: hermano Saulo. El Señor Jesús, ahí vemos que Ananías no nada más era un judío piadoso, había creído en Cristo Jesús. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué pasó? Fue bautizado. Y como sabemos, el bautismo era algo que hacían los creyentes como señal de que habían creído en Cristo. Como pasó hace unas semanas, ¿no? Aquí en la iglesia. Confesando su fe en Cristo. Quiere decir que Saulo ahora había puesto toda su fe y su esperanza en Cristo. Fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esta historia, como les he dicho, es un parteaguas aquí en el libro de los Hechos. A partir de ahora, Dios va a usar a este hombre de una forma maravillosa, asombrosa. Para nosotros, improbable. Pero anunciando el evangelio por todos lados. Asia Menor, lo que ahorita es conocido como Turquía. Después yendo hacia Macedonia, lo que ahorita es conocido como Europa. Después llegando hasta Roma. Algunos creen que sí llegó a España. Fue por todos lados, padeciendo, como hemos escuchado, pero anunciando el evangelio de Cristo. Yendo también a los de su nación, siempre iba a las sinagogas a predicar el evangelio. Algunos creían, pero casi siempre ahí había uno que otro gentil escuchando y creían en el evangelio. Por eso será llamado después
y él mismo lo va a decir, llamado a los gentiles. No sabemos a qué nos esté llamando el Señor, pero lo que sí sabemos es que nos ha llamado. Sí sabemos que nos ha salvado. Sí sabemos que hemos tenido un encuentro con el Señor. Pero a lo que te esté llamando, sé obediente. Y dile como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No te quedes nada más ahí sentado calentando tu banca. Digamos al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y como Ananías, vamos a donde el Señor nos mande. Quizá no nos guste del todo, ¿no? No tengamos miedo, pero seamos obedientes. Solamente hay dos clases o dos formas de responder ante la revelación de Dios. Heme aquí, Señor, o dar la espalda e irnos. Que el Señor permita que respondamos como Pablo y como Ananías. Vamos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que el Señor quiera usar, es mi oración, como oramos al principio, que el Señor quiera usar esta meditación en su palabra para bendición, para edificación y para que Él siga transformando nuestros corazones para su gloria. Gracias por su paciencia, gracias por escuchar, gracias por estar atentos, hermanos.